Hoy contamos en el programa La Entrevista con Ferran Llargués, en representación de AIM Ríos con Vida, para hacerle dos preguntas muy concretas. Una será ¿por qué AIM se manifiesta en contra de la introducción de truchas? Y la otra, ¿qué objetivos, qué planes de futuro tiene esta asociación? Ferran, hay muchos pescadores que no entienden o no entendemos por qué esa negativa por parte de vuestra institución a introducir truchas en los ríos. Es normal que se lo pregunten, yo también me lo preguntaba hace unos años, o sea, la gente como básicamente... Por eso te lo pregunto ahora, para que nos lo hagas. Exactamente, como la gente somos normales y tenemos curiosidad, hasta que no evolucionas si complementas esa curiosidad con conocimientos, pues tampoco puedes hacer según qué aseveraciones, ¿no? A ver, es muy sencillo. Es muy sencillo el por qué AEMS está en contra de las repoblaciones. Sencillo de decir, otra cosa será sencilla de entender o comprender, ¿no? Ya cuando hicimos el debate hace unas semanas atrás con otros compañeros, con José Luis, Enrique, Joan Serra, tocamos un poco todo este tema. A ver, decía Enrique, y lo copio, lo plagio en su frase, ¿no? No hay ningún informe que me diga que las truchas de este país, de la península ibérica, son estériles. No hay ningún informe. Entonces dices, si partimos de la base que nuestras truchas son fértiles, además les gusta ser fértiles y les gusta procrearse, ¿por qué nos empecinamos en repoblar zonas donde la calidad del agua y del hábitat ya está bien para ellas? Nos encontramos, hacemos muchas veces, José Luis hacía un símil de, a veces que empezamos la caza por cimientos, ¿no? Y digo, sí, a veces puede ser esta la sensación, lo que estás transmitiendo. Pero en este país tenemos muchas zonas donde la casa está muy bien construida y tiene un jardín fantástico y una piscina monumental. No sé si me explico correctamente. Entonces dices, estas zonas, ¿por qué repoblar esos espacios donde tenemos agua, tenemos refugio, donde tenemos defensa y donde tendríamos la posibilidad tan tranquila de decir a los peces, señores peces, sigan haciendo lo que han hecho los últimos miles de años o millones de años antes de que nosotros estuviéramos por aquí y tuviéramos ganas de jugar con ustedes, ¿de acuerdo? Entonces dices, estos espacios no deberíamos interactuar. Digo no, es un poquito subido de tono, porque eso sería un beneficio para todos. Tendríamos peces de calidad a cero coste, porque el coste que tendríamos es reproducción natural, no la tendríamos y no nos haría falta. Luego aquí viene cuando mucha gente te dice, muy bien Ferran, ¿no? Te has condecorado en gloria, que dicen, y estas zonas las podemos entender. Pero las zonas medias que están cortocircuitadas por centrales hidroeléctricas, embalses... que no permiten la reproducción natural a la trucha. Zonas que antaño se estaban reproduciendo de forma natural, pero que la evolución, el mal llamado progreso, ha conllevado que ese tramo de río no tenga las condiciones naturales para poderlo hacer. Está, como tú muy bien dices, cerrado por la parte superior por una presa e incluso por la parte inferior. Y tanto, sí. Encadenadas. ¿Dónde está el problema? Pues muy sencillo. Tenemos, como decía, tenemos estas zonas buenas y luego tenemos estas zonas raras, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, hemos llegado a tener truchas gracias a estos embalses. Sí. Hay truchas en zonas bajas que antes era impensable porque el efecto del embalse, el enfriamiento de las aguas, ha permitido que hayan truchas pues, muchísimo más abajo, ¿no? De hecho, hay ríos que son trucheros y se han hecho embalses y siguen siendo trucheros, abajo, arriba y en el embalse. Cierto es que luego hemos llegado al envase, como es una zona artificial, le hemos empezado a tirar peces raros y las poblaciones de trucha en esos envases ha casi desaparecido o desaparecido. Sí, pero también recordemos que esa introducción de peces raros no es una faceta exclusiva de pescadores. No, por supuesto. Por parte de la administración, en su momento era completamente legal la introducción de esos peces raros que estamos... Sí, pero fíjate, pregúntale... No, pero si tú le preguntas a la administración, yo lo he hecho y no me han respondido, pero no lo saben. Pues ya lo avanzo. Si tú le preguntas a las diferentes administraciones de este país y dices, díganme el mapa de las repoblaciones legales que hicieron ustedes, no las tienen controladas. Entonces dices, perdón, sí tienen controladas, por ejemplo en Cataluña, donde se hizo las sueltas de Bla Blas, de Lucio Perca, de Siuros, etc. Lo mismo en Aragón, es así. Pero todo lo demás que se ha ido moviendo ya no ha sido la administración, se ha movido por arte de magia, no, todos sabemos cómo ha sido y no hay que hacerle más hincapié, ¿no? Pero a lo que vamos, que me decías, para centrarnos, que si no nos vamos a ir propiamente, ¿por qué en esas zonas AEMS dice que no se tiene que repoblar? Muy bien, porque básicamente esas zonas
también hay otras especies, como hemos nombrado en muchas ocasiones. Entonces, querer tener truchas según qué zonas de ríos, pues no toca porque no es su sitio, y tenemos otros peces fabulosos que sí que es su zona y que pueden convivir, como podrían ser los barbos, que siempre me veis que los voy nombrando, ¿no? Tenemos barbos, pero tenemos otros muchos peces, que en España, peces autóctonos de la península ibérica hay unos cuantos, ¿no? Entonces dices, ¿por qué obsesionarnos en poner truchas a 20 kilómetros de mi ciudad, si ahí habían unos peces autóctonos fantásticos que siguen conviviendo porque permiten un cierto grado de degradación y pueden convivir? Y coger esas truchas arcoíris, que no estamos diciendo que no se tiren truchas, o sea, que no se puedan pescar truchas arcoíris. Lo que dice AEMS es decir, o aboga AEMS es decir, hacemos reservoirs fuera del río para hacer la pesca de arcoíris como se quiera. Sencillamente, cualquier repoblación, cualquier introducción de peces que se hace en un río es un vector de posibilidades de enfermedades, y así está demostrado en la bibliografía extensa. O sea, enfermedades ligadas a las introducciones, episodios de enfermedades que han diezmado poblaciones enteras de peces autóctonos por culpa de una repoblación, están muy documentadas, no es algo que nos inventemos nosotros, está muy documentado. Peces que se han repoblado en lagos naturales en donde no habían peces, pero habían anfibios típicos de esas zonas y se han diezmado las poblaciones de anfibios, también están documentados. Entonces, como colectivo, yo entiendo que se quiera ir a pescar, si es que es lícito, yo soy pescador, si es lícito, tenemos que ir a pescar, pero debemos intentar comprender que el río es de todos, no solamente de unos pescadores, y que además esa práctica de esas repoblaciones intensivas tiene un coste muy grande para la sociedad. ¿Sabe qué coste tienen las repoblaciones en Cataluña? No, cuéntame. Yo he hecho la pregunta a la Administración, y solamente para mantener los centros, las dos piscifactorías que tiene la Administración, de Pont de Suert, Bagà, más la compra de las truchas arcoíris, el transporte, etcétera, etcétera, estamos hablando de más de 500.000 euros. Dices, 500.000 euros y somos 60.000 pescadores en Cataluña, licencias de pescadores, ¿no? Dices, ¿estamos invirtiendo realmente ese dinero para un fin lógico? O sea, todo ese dinero que estamos invirtiendo, que la Administración está destinando para satisfacer a nosotros, para que pesquemos cuantas truchas, ¿lo justifica todo? Entonces nosotros decimos, hagamos una inversión fuerte para recuperar ríos, vayamos a recuperar ríos, y las zonas donde no tenemos que recuperar, no tenemos que recuperar, por desgracia casi todos los ríos hay que recuperarlos en este país, pero las zonas que están en mejor estado de salud, intentemos trabajar con los peces propios de ese ámbito. Sí, ese es nuestro razonamiento por el cual no nos gustan las repoblaciones. Pero quizás lo que está claro es que con 500.000 euros es el coste que me comentas que sí, exclusivamente aquí se gasta, es imposible, no tenemos ni para pipas para intentar preservar o recuperar nada de un río, porque los costes serían mucho más elevados. Yo sí que entiendo perfectamente lo que quieres transmitir, y encima en gran parte lo comparto, pero yo también entiendo que esas zonas donde ahora se pueden estar introduciendo truchas, sean arcoíris o sean fario, quizás hace unos años atrás, en esas zonas que convivían con esos peces que ya hay ahora, ya existían las truchas, y han desaparecido realmente por un problema de falta de calidad de agua. Entonces, creo que llegar al extremo de decir, aquí no vamos a hacer más introducciones, ya dejando aparte el coste económico, sencillamente porque van a alterar un medio que quizás ya estuvieron viviendo antes, esos ya estaban acostumbrados, o sea, allí la fiesta era para todo el mundo igual, aparecían los barbos, teníamos madrillas, teníamos, o bogas sí, también, teníamos cachos y teníamos truchas. Las truchas se han ido, ¿por qué? Por calidad de agua, por falta de lecho para poder reproducirse. Introducir, es tan malo. Sí, fíjate lo que me estás... Porque ya estaban. Sí, pero siempre decimos... diciendo a una introducción por enfermedades, estoy de acuerdo. Cuando hablamos de introducción, o cuando yo te planteo el tema de introducción, te planteo de introducciones serias, introducciones con ejemplares estabulados, pero que tengan un control sanitario que no permitan trasladar ningún tipo de enfermedad, porque no vamos a decir, nos vamos a cerrar porque pueden enviar enfermedades, oiga, lo que vamos a echar no van a tener enfermedades, preocupémonos de que realmente lo que vayamos a echar sea así, y ese colectivo, o el colectivo de pescadores, tenga un aliciente adicional, dejando aparte
que sea también un lugar donde poder reducir o canalizar un número de pescadores que vamos a estar sacando de esas zonas tan privilegiadas que estamos hablando hasta ahora tú y yo, y que realmente hay un tipo de pescador que quiere continuar llenando la cesta, y eso existe, y es la realidad del territorio. ¿No tendríamos que ser un poco más comprensivos en ese aspecto? No, sí, por supuesto que somos comprensivos. Y por eso no te quiero decir que no seas comprensivo. No, evidentemente. Cerrarnos completamente en banda. Fíjate que me comentabas que ahí donde convivían truchas barbos, no lo sabemos. No hay información de lo que convivía ahí en esos tramos. No lo sabemos, pero tú sabes perfectamente. Vamos a poner un ejemplo. Coto intensivo de Alfarrás, limitado por arriba por la presa de Santana, por abajo por la represa de Albesa. En esa zona teníamos cacho, lo sabemos porque habíamos pescado antes de, teníamos barbo, teníamos lucio porque bajaba directamente de Santana, y teníamos una población de trucha, yo no diría autóctona, pero de trucha salvaje impresionante. A raíz del año 86, que hubo el desembalse de Santana, que se lió ahí abajo, que destrozó completamente ese río de una forma brutal. Desaparecieron muchísimas, la trucha desapareció completamente, se murió, no tenía capacidad reproductora. Desde un punto de vista de gestión intensiva, yo siempre reconoceré que Alfarrás fue un ejemplo, hasta que lo cogió la administración, que ha hecho un desastre, pero desde un punto de vista exclusivamente de gestión intensiva, la sociedad que llevó aquel coto lo llevó al éxito total. Pero continúan habiendo barbos. Los cachos han desaparecido en la mayoría, o en una gran mayoría de cuencas del territorio catalán, tú lo conoces perfectamente. Madrillas no había. Y truchas vuelven a haber porque las han tirado. Fíjate lo que me comentas ahora. Antes ahí convivían diferentes especies y hubo una desgracia, que fue un desembalse antrópico, evidentemente, pues ahora el envase se tira. Entonces, murió el río. Y murió el río. Entonces, lo normal no es decir, señores que han matado el río, recuperen el río con todas sus consecuencias. Estamos hablando del año 86. Cierto, claro. Pero ahora fíjate que ahora tenemos una ley. Claro, pero ahora tenemos una ley de responsabilidad ambiental, que eso lo penalizaría. Sí. Con lo cual, estamos diciendo nosotros, ese espacio que antes convivían las especies que eran, tú mismo me las has nombrado, pues que vuelvan a existir, recuperemos ese ambiente para que existan. No podemos generalizar la gestión de los ríos de ningún país, ¿de acuerdo? Lo primero que tenemos que hacer es caracterizar cada tramo del río. Nosotros tenemos un país, por desgracia, con ríos completamente cortocircuitados. Por ejemplo, el río Bregat, que conozco más, pues hay 74, 75 centrales hidroeléctricas en línea recta. Cada 500 metros tienes una central hidroeléctrica, para poneros un ejemplo, ¿de acuerdo? En el río Ter le pasa exactamente lo mismo. Son ríos completamente cortocircuitados. Entonces tenemos que decir, muy bien, dentro de ese cortocircuito, ¿qué podemos hacer? Vamos a caracterizar ese río, vamos a hacer una diagnosis real, pero real, de lo que tenemos ahí, qué temperaturas tenemos, qué sedimentos tenemos, qué macroinvertebrados tenemos, qué especies, si existen, a proteger, pueden llegar a albergar ese espacio, y a partir de aquí gestionemos. Una vez tengamos todos esos ríos caracterizados, realmente podríamos hacer una recuperación de la especie que fuere. Mientras, fíjate que la ley de biodiversidad dice algo muy interesante, que cualquier introducción de la especie que sea, no solamente de peces hablamos incluso de caza, etc., tendría que tener un análisis de riesgos efectuada. ¿Por qué una ley de biodiversidad dice que tiene que hacerse un análisis de riesgo? Pues porque hay un peligro claro en las introducciones de peces, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué pedimos nosotros? Señora Administración, haga su análisis de riesgo, cumpla con la legislación y con el sentido común y con el sentido científico. Y usted, si una vez ha hecho el análisis de riesgo, me dice, este espacio está blindado porque no va a haber posibilidades ni de que suban peces ni que bajen peces, y además aquí el agua es muy fría y no van a haber ni ciprínidos porque no es su hábitat, y podrían llegar a albergar truchas porque lo decimos nosotros y lo avala este informe científico, callados y que se haga. Mientras tanto, ¿qué decimos precisamente? ¿Qué han hecho países como Francia, Bélgica, Estados Unidos, Inglaterra? Está creciendo la pesca, la afición a la pesca, y está creciendo en reservoirs. Esta gente que usted me dice,
Vamos a sacarlos para que no vayan a zonas donde van a matar. Hombre, tampoco la gente, eso tampoco son tan malos, no van a ir a subir a hacer daño expresamente en el Pirineo. Yo estoy diciendo, vamos a generarles, vamos a hacer esas zonas para que puedan, esos reservoirs, para que puedan pescar con toda tranquilidad y para que crezca la afición. Son cosas diferentes. Nosotros decimos, sí se pueden pescar esas especies en escenarios apropiados. Y cuidado, porque el río tiene otras necesidades. Decíamos, en una otra entrevista, AEMS empezó con el tema de las truchas y estamos hablando incluso ya de zonas marítimas, ya nos atrevemos a postular de que es necesario recuperar los ríos cuando desguazan, etcétera, para remonte en definitiva de especies que antes remontaban. En Cataluña habíamos tenido reos, eso nadie lo sabe o casi nadie lo sabe, ¿no? Vamos a trabajar para ello, con lo cual la repoblación, desde nuestro punto de vista, hecha sin sentido, sin caracterizar un río, sin análisis de riesgo, es un peligro. Entonces, desde el principio de la prevención, desde el principio de la prudencia, mejor dicho, no interactuemos, no agravemos un problema en el río. Eso no quiere decir, reitero, que no tengan que haber escenarios donde tenga que haber pesca extractiva. Por supuesto, porque aquí no nos vamos a ver todos pescadores sin muerte de un día para otro. Aquí hay un colectivo que lo sigue demandando y hay que respetarlo. Yo también he sido pescador con muerte. En la entrevista que me hicisteis, ya os lo dije, yo he sido pescador con muerte. No pasa absolutamente nada y que ya todo el mundo va evolucionando. Pero las repoblaciones tienen unos peligros que la ha evidenciado toda la comunidad científica. Y no soy yo, Ferran, pescador, sin la formación en biología, ni en veterinaria, ni en ciencias ambientales suficiente para discutir unos informes que son demoledores. Entonces, digamos, repoblaciones con cuidado, con mucho cuidado. Perfecto. Ferran, como siempre, un placer que nos hayas acompañado. Nos ha quedado muy claro el tema de las introducciones. No sé si habremos convencido a todo el colectivo de pescadores. Es difícil. Fíjate, hablábamos de convencer. Porque venga aquí Ferran y hable 10 minutos. No, pero es pero información. Es muy importante. Es muy importante dar el contrapunto en muchas ocasiones a lo que pensamos. Has argumentado temas de investigación científica, trabajos de campo dentro del tema medioambiental. Perdona, pero con los 500.000 euros que nos gastamos en repoblaciones no tenemos ni para empezar, desde mi punto de vista. Pero yo abogo, porque realmente yo creo perfectamente que la situación necesaria pasa por estudios previos. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Que los reservoirs pueden ser un tema de futuro. También es un presente. Yo lo comparto. Incluso es una forma empresarial en la cual puede representar una dinamización social para el entorno donde se pudieran llegar a crear. Ha sido muy interesante y de verdad que ojalá muchos de nuestros seguidores pues cojan el punto positivo de esta nueva forma, porque tenemos que modificar los hábitos de la sociedad que hemos formado hasta este momento y que como resultado final no es eso. Fíjate cuánto... Se nos acaba el tiempo. Lo dejamos para la próxima y en una próxima ocasión continuamos hablando de los planes de futuro de AEMS y que nos continúes ilustrando con todo lo que conoces. Ferran, muchas gracias. Y nosotros con esto acabamos. Ha sido un placer hablar con Ferran Llargués, presidente de AEMS Rius en Vida, y de la forma tan característica que tienen de ver los ríos, los peces y los pescados.